continuación vamos a hablar sobre las formas correctas o recomendadas de utilizar programas de inteligencia artificial para optimizar artículos de un blog. Muchas empresas y negocios cometen el error de utilizar programas de inteligencia artificial, por ejemplo ChatGPT entre otros, para crear artículos de un blog para posicionarse con fines SEO. Sin embargo, muchas veces lo que terminan haciendo es perjudicando el posicionamiento de su sitio web por no utilizar esta herramienta de forma correcta. Y más que todo, el principal problema está en el planteamiento de lo que significa esta herramienta. Menciono programas IA porque en realidad puedes utilizar cualquier programa de inteligencia artificial, hay bastantes en el mercado actualmente, pero lo importante que sepas es de que sí puedes utilizar este tipo de programas, pero de una forma, digamos, más constructiva y que realmente te pueda sumar o aportar lo que estás haciendo y no perjudicarte como tal. Antes de hablar de las formas correctas, vamos a hablar de las formas incorrectas de utilizar programas de inteligencia artificial. Bueno, el primer punto que debes tomar en cuenta es la proporción, ¿ok? Si tú piensas que el 90% del trabajo lo va a hacer la IA y tú haces el 10%, estás mal. La mayoría de empresas y negocios que son penalizados en SEO por generar grandes volúmenes de contenido con bajo nivel de calidad utilizando programas automatizados cometen este error. Un programa de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, genera un artículo, le cambian algunos detallitos y lo publica. No. O sea, no puede ser la mayoría que lo haga el programa y 10% tú, porque, o sea, de que puedes publicarlo, lo puedes publicar, pero el problema es de que tú quieres que realmente ese artículo se pueda posicionar y pueda ser relevante, y para ser relevante no puedes generar basura como tal, tienes que generar algo de calidad. Entonces, aquí es importante que tengas en cuenta que la idea es de que esta proporción simplemente te va a dar problemas, ¿ok? Ahora vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, este no es un video sobre prompts o instrucciones específicas, pero más o menos es para que captes la idea de qué tipo de tareas no son las recomendadas. Por ejemplo, la primera, y yo creo que la más importante y la que se incurre en la mayoría de errores sobre este tema, son los artículos completos. Por ejemplo, creo un artículo sobre X tema o X título. O sea, de frente creo todo el artículo. Ese es un grave error. Cualquier instrucción que sea sobre generar un artículo completo como tal, va a haber una serie de problemas referente a fuentes, a veracidad, a redacción, calidad, y al final ese artículo simplemente lo único que hace es que vas a rellenar, vas a tener ese artículo, pero no te vas a poder posicionar, no vas a poder ser competitivo. Entonces, todo lo que sea crear un artículo completo, ese tipo de instrucciones es la forma incorrecta de hacer esto, ¿no? Simplemente eso te va a generar problemas. Otra instrucción o otra tarea, digamos, que no es recomendada es que tú, por ejemplo, digas, oye, optimízame a nivel SEO este texto o este artículo. Grave error. Porque en realidad el programa no está hecho para eso como tal, ¿ok? Y el problema es que se utilizan algunos parámetros SEO. Lo más probable, como el SEO evoluciona constantemente, hay muchas normas o sugerencias que quizás hace 6 meses o hace un año son válidas y ahora son totalmente inválidas. Es más, cuando tú tienes una técnica de SEO antigua, te pueden penalizar. Eso es muy diferente a cualquier otra rama del conocimiento, por ejemplo, en las cuales los conocimientos se van actualizando, pero unos conceptos antiguos son totalmente válidos o se sustentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú mencionas cualquier tipo de optimización o mejora a nivel SEO, lo único que va a hacer, digamos, este programa es que generalmente lo que va a hacer es que te va a sobreoptimizar, y la sobreoptimización tiene una penalización, ¿ok? Va a bajar la cantidad del contenido, va a bajar el nivel de redacción, va a el nivel de profundidad, porque se va a centrar en esa optimización SEO. Todo lo que sea optimízame o hazme tal cosa a nivel SEO no es recomendable, porque lo único que va a hacer es que va a bajar la calidad precisamente SEO de tu artículo y la calidad, lo cual va a notar el usuario que lo está leyendo. Otra forma incorrecta, por ejemplo, es que tú digas, oye, créame 10 títulos sobre X tema o créame títulos atractivos sobre esto. El tema de títulos también es otra gran debilidad, porque ten en cuenta que muchos títulos SEO publicitarios realmente no son títulos, digamos, que están bajo cierto nivel de calidad o que comunican de una forma correcta. Por ejemplo, muchos títulos se utilizan usando criterios publicitarios o criterios SEO, pero de un SEO más desfasado, más antiguo. Entonces, al final, lo que pasa es de que al final el título baja su nivel de calidad, baja su nivel de comprensión y baja su nivel de indexación. Entonces, todo lo que sea títulos para artículos, yo en lo personal no te recomiendo usarlos. Siempre recuerda que los mejores títulos que vas a hacer son los que tú mismo vas a determinar, por supuesto, en base a tu criterio y en base a analizando estadísticas de tu sitio web o tienda online y analizando tus propias estadísticas. Ahora, otro ejemplo de lo que no se hacer, por ejemplo, que tú digas, utiliza palabras claves para X tema, ¿no? O para mi producto o servicio, o teniendo en cuenta el SEO. También eso está muy relacionado con el punto que mencionamos como optimización a nivel SEO, ¿no? Todo lo que sea palabras claves
o lo que sea optimización a nivel SEO teniendo en cuenta el SEO, generalmente va a dar un resultado negativo o contraproducente como tal. Ahora, después de dicho esto, ¿qué es lo que sí se recomienda? ¿Cuál es la forma correcta o lo que sí puedes utilizar programas de inteligencia artificial sin ningún tipo, digamos, de temor como tal, que sí te va a ayudar? Bueno, en primer lugar, aquí hay que tomar en cuenta que tienes que cambiar el chip. O sea, la proporción tiene que ser exactamente inversa a la que has visto anteriormente. O sea, en vez de que todo lo haga la IA, debería ser al revés. 90% debería hacerlo tu redactor o redactores o tú mismo de forma manual y solamente un 10% debería hacerlo la IA o el programa de inteligencia artificial. Esa es la proporción correcta. Es un trabajo de hombre y programa o máquina, como quieras llamarlo, pero siempre dándole más prioridad a las personas porque el lector, quien te va a leer, es una persona, ¿ok? Y si tú te quieres posicionar en Google y dicen, bueno, pero si me posiciono en Google no me interesa, no, Google también sabe cuándo redacta una persona y cuándo redacta un programa de inteligencia artificial. Muchos textos de programa de inteligencia artificial tienen graves problemas de copyright, graves problemas de sobreoptimización SEO, entonces debes de tomar en cuenta de que los motores de búsqueda saben perfectamente qué contenidos son hechos con IA y cuáles no. Entonces la proporción ideal o correcta o recomendada es exactamente la contraria. 90% de intervención manual y 10% de IA. También quizás puede ser un 80% manual y un 20% de IA, pero esa debe ser la proporción. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cosas que sí puedes hacer con un programa de inteligencia artificial y que sí te puede ayudar. Por ejemplo, puedes decirle de que te mejore la redacción de X párrafo. Por ejemplo, tú estás redactando y de repente en esa redacción o el contenido que te entregan, tú ves que al leer ves que hay una parte que es un poco inconsistente como tal, o que hay ciertas frases que no pegan, o que hay algo ahí con la redacción, tú le puedes decir de que te mejore esa redacción y te la va a mejorar. Eso tienes que hacerlo, eso sí, por párrafo, no lo hagas de forma general y solamente hazlo cuando sea necesario. No es que vas a hacer todos los artículos, vas a decir que te mejore la redacción, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando te mejore esa redacción, si hay un párrafo que tú consideras que no está bien redactado porque no tiene esa fluidez o quizás hay algo que tú al leer sientes cierto rechazo o que ves que no cuadra como tal, agarras ese párrafo que te mejore la redacción y dices, ok, está mejorado, sí, está bien, ok, utilizo esta parte, utilizo todo, bueno, pero siempre utilizar la parte que tú veas que efectivamente logró esa función de mejorar, digamos, la fluidez, la coherencia, la redacción como tal. Entonces, puedes utilizarlo para mejorar la redacción de ciertas oraciones y o un párrafo específico. Ojo, no todo el artículo, sino de ciertos contenidos específicos, cuando realmente sea necesario. Otra cosa que también puede hacer, por ejemplo, es preguntar sobre ideas o puntos para desarrollar un artículo. Cuando desarrollas un artículo hay una serie de puntos, como por ejemplo, no sé, si vas a hablar de X universidad, vas a hablar sobre su ubicación, su historia, facultades, instalaciones, o sea, esos puntos como tal, que pueden ser puntos, subtítulos o ideas, eso sí te lo puede dar ChatGPT en base a X tema. Tú le das el tema y te da los puntos como tal. Ojo, no que te los desarrolle. Y si te los desarrolla, no los tomes en cuenta. Toma en cuenta los puntos. Ahora, esos puntos tampoco, o subtítulos o ideas, no es que lo vas a tomar tal cual. Ah, me das 10, uso los 10. No, volvemos a lo mismo. Tú analizarás cuáles esos puntos son realmente relevantes y utilizarás alguno de esos puntos en tu artículo, ¿no? Cuando estamos desarrollando un tema, a veces nos falta, digamos, ¿y qué otro punto puedo hablar? Ahí es donde estos programas de inteligencia artificial te pueden apoyar dándote ideas o puntos extras que te falten. No se trata de utilizar los mismos puntos tal cual y en el mismo orden, peor aún no. Se trata de que si estás desarrollando un tema y te faltan puntos, te puede dar ese plus dándote esos puntos adicionales o ideas sobre puntos o subtítulos que puedes tratar para desarrollar tu artículo. Otra forma correcta de utilizar programas de inteligencia artificial es al momento de corregir la ortografía de un párrafo o una oración. Digamos que, por ejemplo, hay ciertas dudas, si bien esto ya muchos programas lo hacen de forma automática, por ejemplo, si tú utilizas un Word Online o un documento de texto de Google, etcétera, vas a poder ver que tiene un corrector por defecto. También lo tiene, por ejemplo, si utilizas WordPress también te lo va a corregir, pero puedes mejorar la ortografía aún más. Entonces tú puedes decirle que mejore la ortografía de determinado párrafo específico, de determinada oración o de determinado texto. Eso sí lo puede hacer y eso sí te puede ayudar bastante, ¿no? Y aquí lo marco como entre comillas este punto, porque en algunos casos puedes, por ejemplo, decirle que te ayude con una introducción. Ojo, introducción no es copiar y pegar todo, sino que digamos que hay algunos temas en los cuales cuando se redacta el primer párrafo o la primera parte, el redactor como que se traba, como que le cuesta por dónde empezar. Entonces
Tú puedes decirle que te haga una introducción para X tema. No es que vas a copiar y pegar la introducción, simplemente te va a dar, ok, estas dos oraciones quizás me pueden ayudar o me pueden servir. Te va a ayudar a dar ese arranque. En lo que corresponde a redacción, uno de los principales, digamos, una de las principales barreras es el inicio. Entonces, muchos redactores como que se traban al inicio y ya cuando comienzan a estructurar el párrafo como que les da más fluidez. Hay gente, por ejemplo, que necesita hacer la introducción, los puntos y ahí puedes trabajar mejor. Entonces, si te trabas para una introducción, ojo, solo si te trabas, puedes pedirle que te haga una introducción para X tema y tú no vas a copiar y pegar la introducción, simplemente tomarás algunos puntos, algunas oraciones que tú consideres que realmente te pueden ayudar o que te den ideas para destrabar eso que no puedes avanzar y utilizas eso. Por eso digo que este punto de crear una introducción la pongo con comillas, digamos, o con advertencia porque tienes que saber hacerlo de una forma adecuada. Bueno, de esta manera he compartido algunas formas correctas de utilizar programas de inteligencia artificial para optimizar los artículos de tu blog. Ten en cuenta que el mensaje de este video es de que utilices el programa de inteligencia artificial como una especie de asistente, como una forma de pulir el trabajo, más no de reemplazarlo, ¿no? Siempre recomiendo un 80 o 90% manual y solo un 10 o 20% con programa de inteligencia artificial. Y de esa manera sí vas a tener más posibilidades de poder generar contenido de un gran valor agregado. Bueno, esto conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es SEO y posicionamiento en buscadores, te comento que tengo un curso en video sobre SEO. Si deseas más información de este curso, ya sea el programa mismo, los testimonios de los alumnos, puede estar el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com/curso-SEO. Bueno, esto conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.